escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En un contexto económico desafiante y con un alto uso del crédito en nuestro país, evitar el sobreendeudamiento se ha vuelto una preocupación constante en las familias ecuatorianas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el abogado César Coronel. Él es experto en deudas. Abogado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Le ruego que conecte su micrófono porque no lo estamos escuchando. ¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas Ahora noches. sí. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para usted y la enorme audiencia de FM Mundo. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Y bueno, comienza un nuevo año y una nueva oportunidad de manejar pues de forma óptima nuestras finanzas, o por lo menos manejarlas de mejor manera, para evitar pues todo este estrés que se produce justamente por tener una gran cantidad de deudas. Abogado Coronel, ¿cuáles son las recomendaciones que deberíamos conocer todos los ciudadanos justamente para evitar caer en un sobreendeudamiento en este 2026? Bueno, los ecuatorianos ya estamos sobreendeudados y este tema fue protagónico en el año 2025 y esperamos que en este 2026 no siga teniendo la incidencia que ha tenido. Pero para eso es importante considerar también lo que ya ha venido sucediendo, y es que 3 de cada 10 personas hoy no pueden pagar a tiempo sus deudas, y esto se traduce en una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Pero además también es importante mencionar que ya más de 1.100.000 personas han sido demandadas por deudas en los últimos 2 años. Y de ese 1.100.000 personas, aproximadamente 315.000 corresponden a la provincia de Pichincha, siendo la provincia con mayor demandas por deudas en todo el Ecuador. Y esto obviamente es preocupante. Ahora, ¿qué debemos hacer para que en el año 2026, justamente ahora que estamos arrancando el año, no nos genere pesadillas y no nos genere, digamos, asfixia como mucha gente le genera las deudas, ¿no? En ese sentido es importante primero conocer nuestra realidad económica, es decir, pasar cuentas, saber cuánto gano, cuánto gasto y cuáles son las deudas que ya tengo. La importancia de esto radica en que cuando usted sabe lo que está gastando, puede también determinar dónde ajustar, dónde está gastando de más. Y respecto a las deudas, también usted tiene la posibilidad de tener claramente mapeadas sus obligaciones. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Desde cuándo empiezo a pagar? ¿Hasta cuándo debo pagar? Para así poder tener claridad respecto a cómo inicio el año, cuál es mi capacidad de gasto, cuál es mi capacidad de endeudamiento nuevo y cuál es mi capacidad de ahorro. Entonces, primero, pasar a limpio nuestras cuentas. Eso es básico. Sin esas bases usted no puede construir el edificio de la salud financiera. Segundo, es importante establecer metas para el año 2026. Por ejemplo, este año como familia, mi esposa y yo hemos decidido que vamos a comprarnos un carro nuevo. Entonces necesitamos completar, por ejemplo, $5,000 para la entrada del carro. Entonces necesitamos empezar a ahorrar, necesitamos empezar a trabajar, a ajustar las cuentas de tal manera que podamos conseguir ese objetivo. Puede ser, por otro lado, también una meta diferente a un vehículo, una casa, una carrera universitaria, etcétera. Y para esto es necesario planificar, entonces. Claro, pudiendo, al momento que usted pasa limpio sus cuentas, usted puede planificar. Si no tiene clara la película, si no tiene clara su realidad económica, va a ser imposible poder realmente planificar. Pero también decía yo que es importante ahorrar para cumplir esas metas, pero no es el único del que debemos hablar en este año 2026. Se han identificado 2 tipos de ahorro que son importantes. El ahorro para esas metas que nos hemos planteado en el año, que es importante, sí, pero también el ahorro para contingencias o emergencias. Deberíamos en este año 2026 proponernos que al menos el 10% de nuestros ingresos mensuales lo destinemos a un fondo de ahorro que nos permita justamente tener una respuesta ante contingencias, accidentes o situaciones inesperadas. Por ejemplo, Dios no quiera, la pérdida del trabajo, un accidente de tránsito, una enfermedad catastrófica, situaciones que se presentan de un momento a otro. Ese dinero de ese ahorro para
situaciones de contingencia no se debe tocar, debe ser sagrado, debe estar guardado. ¿Existe una cultura de ahorro en nuestro país o también es parte del problema? Es parte del problema, y según un análisis que hizo la CAF acá en el Ecuador, el 63% de las personas en el Ecuador admiten no tener una cultura de ahorro ni educación financiera. Y esto es grave y preocupante, y de alguna manera se traduce en algunos de los problemas que ya habíamos comentado, o esas cifras por demandas que habíamos también indicado. Pero también es importante mencionar que esto nos lleva a cometer errores como, por ejemplo, que además viene relacionado con una de las recomendaciones que traigo en esta noche, no pagar una deuda con otra, porque cuando usted paga una deuda con otra, termina abriendo por todos lados y resulta que su situación económica parece los cráteres de la luna, porque abre hueco por aquí para tapar acá, pero resulta que termina complicándose más. Pero por otro lado también, financieramente no es recomendable pagar una deuda con otra. ¿Por qué? Porque usualmente cuando empezamos a pagar una deuda, la carga de intereses al inicio de las cuotas suele ser más alta que el capital. De tal manera que si usted ya ha pagado 12 meses del crédito y ahora se va a endeudar para seguir pagando la cuota número 13, resulta que usted probablemente ya pagó mucho de interés y lo que queda por pagar simplemente es capital. Entonces, siempre es importante analizar esto muy en detalle para evitar cometer errores. Es decir, que si lo hace nuevamente, volvería de nuevo a pagar más intereses que capital. Exacto, y eso se convierte en un círculo vicioso interminable que le termina afectando a mucha gente en su economía, porque evidentemente usted prestó 10.000 y resulta que por intereses y los refinanciamientos y el pago de una deuda con otra y sacar un préstamo por acá, resulta que esa deuda se triplicó. Pero entonces, ¿cómo hacer para poder salir de esa deuda? ¿Qué sería lo óptimo a considerar? Bueno, primero es importante pasar a limpio nuestras cuentas para poder saber realmente nuestra situación económica y poder priorizar aquellas deudas que de alguna manera se resultan urgentes de cubrir. Voy a poner un ejemplo. Aquellas deudas relacionadas con el Estado, porque tiene potestad coactiva que suele ser bastante más agresiva que el acreedor normal. Las deudas que tienen una garantía, que están atadas a alguna garantía real, por ejemplo, una hipoteca, por ejemplo, una deuda que está relacionada con un vehículo, una prenda de vehículo. Tercero, todas las demás. Entonces, pasar a limpio nuestras cuentas nos puede permitir también priorizar con qué deudas empiezo a solucionar. Pero también recordar que existen varias alternativas en la ley, la nulidad, la prescripción, la renegociación y entre otras alternativas que usted puede tomar mano para tratar de solucionar su situación de sobreendeudamiento. Pero lo más importante y lo de fondo es que cuando ya tenemos una situación de sobreendeudamiento, reconocerlo, hablarlo con nuestro núcleo familiar y buscar ayuda especializada, porque con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Ahora, ¿qué pasa con el uso de las tarjetas que bien utilizadas son de mucho beneficio, digamos, para las personas? Sin embargo, cuando no se las sabe manejar de forma adecuada, pues llegan a ser extremadamente riesgosas y tienen este efecto de bola de nieve, ¿no? Es decir, van creciendo los intereses en forma descontrolada y se vuelve un monto bastante grande que hay que pagar mientras más avanzan los meses. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo manejar de forma correcta las tarjetas de crédito? Según el Banco Mundial, Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes en toda Latinoamérica. Una cifra que no podemos, echarle de menos, o sea, no podemos tener de menos. Es importante considerar que una persona en Ecuador puede tener en promedio 5 tarjetas de crédito. Por lo tanto, es importante tener una claridad respecto al uso de esta tarjeta. Y le voy a contar algo que es de la vida real. Hace 2 semanas asistí yo en la ciudad de Quito a la graduación de una universidad muy conocida a nivel nacional y resulta que los estudiantes les entregaban la capa, la museta y una tarjeta de crédito. Muchos de ellos sin siquiera tener un trabajo. Claro. Muchos de ellos sin siquiera poder tener un ingreso fijo para poder responder por esa deuda. El cupo mínimo de la tarjeta era de $5,000. Entonces, ahí usted se da cuenta de que también hay una corresponsabilidad por parte de los acreedores. Y es importante que este tipo de situaciones se eviten. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros evitar adquirir deudas o tarjetas
que no necesitamos o peor aún que no tenemos capacidad económica para pagar. Y por otro lado también recordar que la tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Por supuesto que es beneficiosa en algunos casos, pero usted tiene que saber determinar cuándo sí usarla y cuándo no. Por ejemplo, el 23% de las compras en supermercados hoy se están haciendo con tarjeta de crédito diferido. Es decir, muchas familias ecuatorianas están comiendo en cuotas. El pan, la leche, los huevos, el jamón que se consumen en una semana se están pagando a 3 o 6 meses sin intereses. Y esto es realmente grave y evidencia también un uso de la tarjeta de crédito. Ahí tengo una consulta. Cuando tiene la oportunidad, por ejemplo, de diferir un consumo de un supermercado, que a veces es bastante alto el costo, lamentablemente esa es nuestra realidad, y el diferirlo sin intereses, ¿por qué puede ser perjudicial? Es decir, no estamos generando un interés en este diferimiento. De alguna manera, si sabemos manejarlo con puntualidad los siguientes meses, pues suma, por supuesto, pero no genera un interés. Y es más cómodo de pagar. Por dos razones. Primero, porque hay que recordar que endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad y planificación, pero sobre todo para la adquisición de bienes y servicios de larga duración. La compra de una casa, la compra de un vehículo, la remodelación de una vivienda, un electrodoméstico, vestimenta, temas relacionados con salud. Es decir, que aquello que yo estoy comprando o aquello por lo que yo estoy pagando dure más tiempo que el tiempo que voy a dedicarle a pagar esta deuda. Entonces, es importante que lo que estoy comprando dure más que la deuda. En lo que respecta al supermercado, lo que usted compra se consume en una semana y lo paga en 3 o 6 meses. Como se consume en una semana, a la semana siguiente usted va a tener que endeudarse nuevamente. Y eso termina siendo una bola de nieve interminable que puede derivar en que usted pierda el control de la deuda, pierda el control de los diferidos y caiga en morosidad y sobreendeudamiento. Por lo tanto, es necesario tener claramente mapeadas nuestras deudas, sobre todo de los diferidos y sobre todo de aquellas compras que hemos hecho recientemente en el mes de diciembre. Porque no sé si usted ha escuchado, compra en diciembre y paga desde abril. Bueno, hay mucha gente que como no pagó enero, no pagó febrero y no va a pagar marzo, no tiene mapeadas las deudas, llega abril y no tiene cómo pagar. Por lo tanto, es necesario tener claramente mapeadas nuestras deudas para evitar caer en morosidad y que esto nos genere una serie de consecuencias legales que incluso nos podrían llevar a perderlo todo. De acuerdo, entonces algunas de las buenas recomendaciones que se han dado para que pues los ciudadanos este 2026 manejen de forma adecuada sus finanzas. Lo más importante, planificar y saber exactamente conocer nuestra capacidad de pago, nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestras deudas, tener un ahorro que debería ser de aproximadamente entre el 10 y el 20%, me parece, ¿no? Es correcto, María del Carmen, y aprovecho para augurarle a toda la familia de FM Mundo y a la enorme comunidad de Quito un maravilloso 2026 y ojalá un 2026 con menos deudas y con mayor tranquilidad. Que así sea, entonces. Gracias nuevamente al abogado César Coronel, experto en deudas, por habernos acompañado en este espacio.